Capítulo 97. Llegan los piratas de Barba Blanca. En el mismo momento en que la nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo, los espectadores en el chat transmitido en vivo quedaron atónitos. Incluso Fubuki del mundo de One Punch Man y Xiaomei del mundo de Battle the Crow de Avens, quienes nunca habían oído hablar de armas nucleares, quedaron impactados por el enorme poder destructivo de la bomba nuclear. Kobayashi. ¡Uah! Eso no era una bomba atómica, ¿verdad? Aya Ibara. Ah, una nube en forma de hongo. Transeúnte que quiere abrazar el muslo de Luffy. Maldita sea. Esto no tiene sentido. ¿Por qué demonios hay armas nucleares en el mundo de One Piece? Orochimaru. Un nivel de destrucción tan asombroso. Incluso entre todos los jutsus prohibidos conocidos, muy pocos podrían rivalizar con esto. Tony Stark. Según los cálculos de Jarvis, la potencia de esta bomba nuclear es relativamente baja, de aproximadamente 6.000 a 8.000 toneladas de TNT. Esto la clasificaría como un arma nuclear de primera generación. Tony Stark. @Kizaru, como mi mejor amigo, si lo necesitas, Industrias Stark puede venderte planos para armas nucleares de primera generación, junto con los materiales necesarios. Fubuki. Tu mundo es aterrador. De repente, los monstruos no parecen tan malos en comparación. Xiaomei. ¡Qué miedo! Todos los de otros mundos son aterradores. Incluso los miembros de la sala de chat estaban asustados por el arma secreta revelada por el ejército revolucionario. Y eso sin contar las innumerables personas de todo el mundo que miran la transmisión en vivo. Sin embargo, dado que Lindbergh, el comandante del ejército del sur del ejército revolucionario, nunca apareció en las imágenes, la mayoría de la gente asumió que el arma nuclear fue lanzada por los piratas de Barba Blanca. Los piratas de Barba Blanca están atacando a la armada. Aterrador. ¿Dónde atacaron? ¿Qué fue esa explosión? La armada no puede perder. Si lo hace, este mundo está condenado. Incluso civiles que normalmente albergaban resentimiento hacia los marines, ahora se encontraron orando por su victoria. Porque cuando se enfrentó al monstruoso terror que era Barba Blanca, incluso lo peor de la marina no parecía tan malo. Jajaja. Increíble. Haz volar a esos marines en pedazos, Barba Blanca. Como era de esperar del hombre más fuerte del mundo. Yo también me uno a los piratas de Barba Blanca. Tienes que ganar, Barba Blanca. Ya estoy harto de esos malditos marines. Al mismo tiempo, innumerables piratas rugieron de emoción, esperando ansiosamente el clímax de esta guerra. Una guerra que determinaría el destino de los mares. Y el futuro del mundo entero. Si los marines aniquilaran con éxito a los piratas de Barba Blanca, entonces nada cambiaría. Pero si Barba Blanca ganara la partida, o incluso ganó directamente, el mundo entraría en una verdadera gran era pirata. Marineford. Maldito dragón. De pie sobre la plataforma de ejecución, el almirante de flota Sengoku maldijo en voz baja. Aunque normalmente llevaba gafas, aún así reconoció la figura en el avión. Lindbergh había solicitado personalmente refuerzos a los 5 ancianos para lidiar con Dragon. Aún así, Dragon todavía tenía otra carta oculta bajo la manga. Almirante de flota Sengoku. Las puertas de la justicia han perdido contacto repentinamente. Antes de que Sengoku pudiera terminar de maldecir a Dragón, su ayudante subió corriendo a la plataforma con un informe sombrío. ¿Qué? ¿La flota de vigilancia ya localizó a los piratas de Barba Blanca? La expresión de Sengoku se endureció mientras interrogaba urgentemente a su ayudante. Aunque no existía el arte de la guerra de Sanchu en el mundo de One Piece, todavía era una estrategia militar básica localizar al enemigo antes de la batalla. El problema era, para garantizar la abrumadora fuerza de Marineford, Sengoku se había visto obligado a retirar tropas de élite de varias bases de la marina y consolidarlas en el cuartel general. Con las flotas regionales al límite, la mayoría de ellos apenas podían conseguir sus propias aguas. Y mucho menos rastrear los movimientos de los piratas de Barba Blanca. Sin otras opciones, Sengoku había enviado una flota de vigilancia para seguir a las fuerzas de Barba Blanca, con la esperanza de localizar su ubicación antes de que comenzara la guerra. Infieme. La flota de vigilancia no ha detectado los movimientos de Barba Blanca.
Además, un número significativo de nuestros barcos de vigilancia han desaparecido. La voz del ayudante tembló, él sabía exactamente lo que eso significaba. Ya no es necesario buscar más. La mirada de Sengoku era fría mientras observaba el océano más allá de Marineford. A través de la espesa niebla que cubre el mar, surgió una flota de barcos con banderas de calaveras. Los piratas de Barba Blanca han llegado. Caballero Bohemio. Toma. Señor del Trueno. Ngui. Araña Maelstrom. Escuadrón. Bruja de Hielo. Bahía Blanca. Y muchos más. Toda la flota de 43 tripulaciones piratas bajo el estandarte de Barba Blanca se había reunido, dirigiéndose directamente hacia Marineford. Pero lo más impactante de todo, la flota navegaba junto a ellos. Una flota compuesta por el buque insignia del ejército revolucionario, el Wing Grandma, y 3 buques de guerra de la marina robados. Fu. Así que el ejército revolucionario se ha aliado con los piratas de Barba Blanca. Una sonrisa torcida se extendió por el rostro de Doflamingo. El criminal más notorio del mundo. Y el hombre más fuerte del mundo. Se han unido. La sonrisa de Doflamingo se hizo aún más emocionada. En lugar de ver a la armada aplastar a los piratas de Barba Blanca con su abrumadora fuerza militar, preferiría presenciar un baño de sangre mutuo entre la armada, los piratas de Barba Blanca y el ejército revolucionario. Aunque Doflamingo nunca se había enfrentado directamente con el ejército revolucionario antes, sabía una cosa con certeza. Cualquiera que sea lo suficientemente valiente para desafiar al gobierno mundial y aún así estar vivo no podría ser un don nadie débil. Y con Dragón, el criminal más buscado del mundo, en la mezcla, Doflamingo ya anticipaba la derrota de la armada. Ji. Cadáveres. Cadáveres. ¡Cuántos cadáveres maravillosos! Moria estaba tan emocionado que casi saltó en el acto. Para él, esos enormes barcos piratas no eran simplemente buques de guerra. Eran transportes flotantes llenos de poderosos cadáveres esperando ser recogidos. Ya podía imaginar las consecuencias de esta guerra. No solo repondría el stock que perdió en Friederbark, pero también podría reemplazar a sus débiles e inútiles zombies por otros hechos con los cadáveres de verdaderos guerreros. Ni siquiera los piratas de Barba Blanca serán rival para Lord Kizaru. Angkor resopló con desdén. En su mente, Kizaru era mucho más fuerte que Barba Blanca. Incluso si añadieras dragón a la mezcla, no habría ninguna diferencia. Mirando fijamente el buque insignia del ejército revolucionario, el Wing Grandma, los ojos habitualmente sin vida de Kuma parecieron parpadear por un breve momento. Pero en cuestión de segundos, volvió a su anterior estado rígido y sin emociones. Mientras tanto, Moby Dick ha desaparecido de la flota de Barba Blanca. Manténganse alerta. El honor de la justicia absoluta de la armada no debe ser mancillado. El vicealmirante John Giant, uno de los oficiales gigantes de la armada, gritó en el campo de batalla. Su voz unió a las tropas de la marina, elevando significativamente su moral. Todos sabían que Barba Blanca era el hombre más fuerte del mundo, pero aquellos que nunca lo habían visto pelear de primera mano no podían comprender realmente el temible poder que ejercía. Después de todo, Marineford fue fortificada con 100.000 marines de élite. Estuvieron presentes los altos mandos de la armada, innumerables vicealmirantes, los 3 almirantes e incluso el propio almirante de flota Sengoku. Sin mencionar que entre ellos se encontraba el legendario héroe marino Garp. ¿Cómo podrían perder? ¡Oh! Los marines rugieron al unísono y sus voces sacudieron el aire. Pero en el mismo momento en que gritaron, las tranquilas aguas de la bahía de repente comenzaron a burbujear. La superficie, que una vez estuvo quieta, comenzó a elevarse de manera amenazante. Casi al instante, los marines recordaron la terrible nube en forma de hongo que habían visto anteriormente. Los que estaban más lejos estaban menos asustados. Pero los marines en el frente comenzaron a tambalearse hacia atrás, con el rostro pálido. Nadie quería verse involucrado en otra explosión como aquella. Incluso los oficiales que dominaban los 6 poderes no tendrían ninguna oportunidad. Afortunadamente, la subida de las aguas fue mucho más lenta que antes, y ni de lejos tan grande como la bomba nuclear submarina anterior.
Mientras un enorme barco blanco con forma de ballena emergía desde abajo, la marina se dio cuenta inmediatamente de lo que había sucedido. Es Moby Dick. El barco de Barba Blanca se infiltró en la bahía utilizando cascos recubiertos. Maldita sea. Ahora nuestra artillería y flota exterior no pueden atacarlos. Desde las profundidades del océano, 4 colosales barcos piratas blancos irrumpieron en la superficie del agua. Los soldados de la marina, que estaban al borde de la retirada, finalmente respiré aliviado. Al menos no fue otra bomba nuclear. Gurararara. Hace. ¿Estás bien? Una figura imponente y musculosa se erguía en la proa del Moby Dick. Agarrando su enorme bisento, Murakumojiri exudaba un aura dominante que pesaba sobre todos los presentes. El hombre más fuerte del mundo. Edward Neugate de Barba Blanca. Papá. Hace, que acababa de ser expuesto públicamente por Sengoku, me sentía abrumado por la culpa y la desesperación. Ni siquiera el ataque nuclear lanzado por el ejército revolucionario lo había conmovido. Pero en el momento en que vio la imponente figura de Barba Blanca, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y casi se puso de pie de un salto. Desafortunadamente, las esposas de piedra marina alrededor de sus muñecas lo mantuvieron en su lugar, frenando su fuerza, dejándolo impotente ante sus verdugos. No te preocupes, Ace. Te sacaremos enseguida. Aguanta un poco más. Vamos a hacer pedazos a estos marines. Incluso frente a 100.000 marines de élite, incluso con innumerables vicealmirantes, los 3 almirantes y el propio almirante de la flota, los piratas de Barba Blanca no mostraron ni una pizca de miedo. Ellos simplemente se rieron a carcajadas, gritándole a Ace. Todos. Ace se mordió el labio, tratando de contener sus emociones. Aunque estaba al borde de las lágrimas, se negó obstinadamente a permitir que sus compañeros arriesgaran sus vidas por él. Gurararara. Comencemos con un pequeño saludo. Barba Blanca dejó escapar una risa estruendosa. Entonces, de repente, agitó su puño derecho, golpeando el mismísimo aire. Maremoto. La enorme onda expansiva se extendió por el aire hasta el océano. Un tsunami masivo, de cientos de metros de altura, estalló en el cielo. Como una boca gigante y abierta, listo para devorar todo Marineford. Como se esperaba de Barba Blanca. Los ojos de Borsalino se entrecerraron ligeramente. Había luchado contra Barba Blanca en el pasado. En aquel entonces, aunque se había estado conteniendo, todavía no era rival para Barba Blanca. Pero eso fue hace casi 20 años. Desde entonces, se había vuelto más fuerte, mucho más allá de su yo pasado. Y ahora, con las mejoras de su habilidad estaba en un nivel completamente diferente. Si Barba Blanca todavía estuviera en su mejor momento, Borsalino estimó que necesitaría usar el 30% de su poder, tal vez el 40%, solo para estar seguro. Pero ahora Barba Blanca estaba viejo y enfermo. Como mucho, expulsar incluso el 20% de las fuerzas de Borsalino ya sería impresionante. Auge. Mientras el enorme tsunami se estrellaba como una catástrofe que acabaría con el mundo, el almirante más joven, Kusan, fue el primero en reaccionar. Saltó alto en el aire, extendiendo su mano hacia la ola entrante. Una lanza afilada y helada se extendía desde su palma, su aura gélida se extendió rápidamente a través del imponente tsunami. En un abrir y cerrar de ojos, el tsunami de cientos de metros de altura quedó congelado. En algún lugar de otro mundo. En el universo de Akamegaki, Ak, que estaba viendo la transmisión en vivo, inmediatamente se puso de pie, su hermoso rostro se iluminó con emoción. Un tipo tan alto como mi querido Borsalino. ¿Y también pelea usando hielo? Ja. Tengo que desafiarlo. Veamos quién es realmente digno de dominar el poder del hielo y la nieve. Mientras tanto, la sala de chat era un caos. Kobayashi. Vaya. Congeló un tsunami. Fubuki. Qué fuerte. Ese tipo con la espada enorme debe ser al menos de nivel dragón, quizás incluso más fuerte. Con un solo ataque casual creó un tsunami así de grande. Es ridículo. Fubuki. Y quien lo congeló es igual de aterrador. Incluso entre los héroes de clase S, solo Blast y mi hermana podrían tener una oportunidad. ¿Acaso el mundo de Borsalino está lleno de monstruos como este?
Espectador aleatorio intentando abrazar el muslo de Lufen. HMPH, por supuesto. Barba Blanca es el hombre más fuerte del mundo pirata. Aunque Aokiji no sea tan fuerte como él, no se queda atrás. Esta es una batalla de titanes. Xiaomei. ¿Qué tan fuertes son? ¿Están al nivel del rey Dou? ¿Emperador Dou? ¿O incluso del ancestro Dou? Aibara Ai. He perdido toda esperanza de comprender este mundo completamente acientífico. Espectador aleatorio intentando abrazar el muslo de Lufen. Ah, pequeña Xiaomei, estás subestimando seriamente a esos dos monstruos. Puede que no puedan volar, pero ni siquiera un ancestro Dou podría vencerlos. Orochimaru. La velocidad, la fuerza, el poder destructivo. ¡Qué fascinante! Tony Stark. Vaya. Creo que es hora de mejorar el traje de Iron Man. Si alguna vez me veo envuelto en una pelea como esta, al menos querría una oportunidad de escapar. Capítulo 98. La guerra, tos. Mientras tanto, Esdeat estaba cada vez más impaciente. Esdeat. @Borsalino querida, apenas puedo contenerme. ¿Cuándo será mi turno de luchar? Un espectador aleatorio intenta abrazar el muslo de Lufen. Caramba. Dándoles mis respetos a los peces gordos. Borsalino. Un poco más de paciencia. Tu oponente aparecerá pronto. Puedes matarlo en cuanto lo haga. Esdeat. Que mi oponente no sea demasiado débil. Debe ser al menos tan fuerte como esos dos. Borsalino. No te preocupes, he elegido a alguien de su nivel. Aunque sea un poco más débil, no te decepcionará. Espectador aleatorio que intenta abrazar el muslo de Lufen. Almirante Kizaru, ¿a quién está a punto de fastidiar? Borsalino. Witherran de Locas. Fue candidato a almirante en el pasado, pero estuvo preso en Impel Down por atacar a compañeros marines. Posteriormente, obtuvo su absolución al unirse al CP0. Kobayashi. Suena como un mal tipo. Borsalino. Sí, no es precisamente un santo. Si muere, se lo merece. Esdeat. Un candidato a almirante. Que no esté muy por debajo de ti, querida. Borsalino. Jejeje. Tokus siempre me ha guardado rencor. Si aparece ahora, probablemente crea tener alguna carta de triunfo. Mientras Borsalino charlaba tranquilamente en el grupo de transmisión en vivo, Kusan, después de congelar el tsunami, no perdió tiempo en lanzar su siguiente ataque. Bloque de hielo. Lanzas gemelas. Aokiji, irradiando una aura helada abrumadora, invocó dos lanzas de hielo enormes en sus manos. Con un movimiento de su brazo, los arrojó directamente hacia Barba Blanca, quien se mantuvo alto y valiente en la proa del Moby Dick. Auge. Una explosión de llamas azules explotó en el aire, transformándose en Marco el Fénix, con sus alas abiertas. Con una patada rápida, destrozó la lanza de hielo que Aokiji había lanzado. No actúes como si no estuviéramos aquí. Marco soltó una risa burlancia. Incluso cuando me enfrentó directamente a un almirante de la marina, no mostró ningún rastro de miedo. En Moby Dick, Barba Blanca simplemente echó un vistazo a la escena, antes de volver su atención a la plataforma de ejecución. Incluso contra un almirante, él eligió confiar en sus hijos. Bloque de hielo. Pico de Faisan. La expresión de Aokiji permaneció imperturbable. Levantando una mano, invocó un enorme fénix de hielo. Sus alas se abrieron de par en par mientras volaba hacia Barba Blanca de gran velocidad. Como comandante de la 1 División de los Piratas de Barba Blanca, la fuerza de Marco era innegable. Incluso en una pelea 1 contra 1, Aokiji sabía que derrotarlo no sería fácil. Pero no tenía intención de perder el tiempo con Marco. Su verdadera misión era poner a prueba a Barba Blanca, para ver cuánto poder aún tenía el hombre más fuerte del mundo. Ya te dije que no podrás pasarme. Marco estalló en llamas, transformándose en un fénix de pleno derecho. Y chocó de frente con el fénix de hielo de Aokiji. La Tori Tori no Mi, modelo Fénix era una extraordinaria fruta del diablo de tipo Zoan. Sus habilidades curativas y defensivas eran de primer nivel. Pero su poder ofensivo era algo deficiente. El fénix de hielo exudaba un aura escalofriante, congelando incluso el aire mismo mientras volaba. Pero contra Marco, la fruta hielo no fue particularmente efectiva. Las llamas eternas del fénix destrozaron al fénix de hielo.
Lo que Marco no esperaba, sin embargo, fue que el hielo roto detrás de él de repente se reformó, tomando forma una vez más como Aokiji. La Edad de Hielo. Desde la distancia, Aokiji activó los poderes de su fruta del diablo, apuntando a Barba Blanca y a Moby Dick. A primera vista, estaba claro. Su intención era congelar toda la flota de los piratas de Barba Blanca de un solo movimiento. Aokiji. Barba Blanca blandió su enorme naginata, rompiendo el hielo que avanza a toda velocidad hacia el Moby Dick. Pero las interminables olas de escarcha eran implacables. En unos instantes, toda la bahía quedó congelada. Incluso el Moby Dick y sus otros 3 buques insignia quedaron atrapados en el lugar. Disparen los cañones. Destruyan el Moby Dick. Al ver esto, el vicealmirante Doberman dio inmediatamente la orden. Después de todo, Aokiji era un usuario de logía. No importa cuán intenso sea el bombardeo, no le haría daño. Boom. 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 Los cañones de la marina, ya preparados, despertó un bombardeo devastador sobre el buque insignia de Barba Blanca. Si bien las defensas del perímetro exterior y la flota naval no pudieron atacar, los cañones de la fortaleza dentro de la bahía y la plaza eran más que suficientes. Cientos de balas de cañón llovieron, e incluso un barco tan enorme como el Moby Dick no podría resistir para siempre bajo un fuego tan implacable. Vamos. Todos juntos. HMPH. Justo lo que necesitaba para aterrizar fácilmente. Muéstrenle a la marina de qué estamos hechos. Los piratas de Barba Blanca no fueron lo suficientemente tontos como para permanecer a bordo y volar en pedazos. Al ver que la bahía se había convertido en hielo sólido, saltaron y cargaron hacia la plaza de Marineford. No podrás pasarnos. Matad a los piratas. Por la justicia. Los marines de Marineford tampoco estaban dispuestos a dar marcha atrás. Liderados por sus comandantes, se enfrentaron frontalmente con los piratas de Barba Blanca. Ji. Lucha. Mata. Cuantos más cadáveres, mejor. Moria se rió de alegría. Para él, tanto los marines como los piratas no eran más que material de primera calidad para zombies. Ya era hora. Aokiji Miau murmuró suavemente. Levantando su espada negra de grado supremo, Yorm se preparó para probarse contra Barba Blanca. Incluso enfrentándose al hombre más fuerte del mundo, el orgulloso espadachín se negó a luchar junto a otros. En lugar de eso, decidió atacar mientras Barba Blanca estaba en todo su poder. Silbido. Un agudo silbido atravesó el aire mientras un enorme y deslumbrante ataque volador se disparaba hacia Barba Blanca a una velocidad increíble. Como el espadachín más fuerte del mundo, el corte de máxima potencia de Miauk era algo que ni siquiera los emperadores del mar se atreverían a subestimar. Aún así, Barba Blanca no se movió. Confió en sus hijos. Tal como los piratas de Barba Blanca confiaron en él. En el momento crucial, el comandante de la 3 División, Diamante, Jozu, avanzó. Habiendo comido la fruta brillante, todo su cuerpo quedó cubierto de un diamante indestructible. Ni siquiera el devastador corte de Miaut pudo atravesar su defensa. Sonido metálico. El poderoso corte volador golpeó a Jozu, pero no dejó ni un solo rasguño. Mientras tanto, los piratas de Barba Blanca y los marines se enfrentaron. Los 100.000 marines de élite, escogidos cuidadosamente entre más de 1 millón de soldados, eran sin duda guerreros de primer nivel. Pero los piratas de Barba Blanca eran reconocidos como la tripulación más fuerte de los 4 emperadores. Incluso con Aceitats desaparecidos, sus comandantes restantes eran todos monstruosamente poderosos. Bajo su liderazgo, los marines lucharon para resistir el implacable asalto de los piratas de Barba Blanca. Afortunadamente, los señores de la Guerra del Mar habían sido estacionados en la primera línea de la bahía, enfrentándose directamente a los piratas de Barba Blanca. Aunque algunos de ellos luchaban a medias, su gran fuerza los hacía casi imparables para los piratas de Barba Blanca comunes. Sin mencionar que Kuma, ahora una máquina de guerra sin mente, y Moria, ansioso por recolectar más cadáveres, estaban peleando seriamente. A pesar de sus mejores esfuerzos, los piratas de Barba Blanca tuvieron dificultades para atravesar las sólidas defensas de la armada. No podemos dejar que Pops luche solo. Adelante.
En el otro frente, las 43 tripulaciones piratas aliadas, junto con el ejército revolucionario y los convictos fugitivos de Impel Down, estaban enfrascados en una batalla contra la flota de la Marina. En circunstancias normales, los buques de guerra de la Armada tenían una ventaja absoluta sobre los piratas. Pero las tripulaciones bajo el mando de Barba Blanca eran todas veteranos curtidos en la batalla del Nuevo Mundo. Tanto sus barcos como sus cazas eran tan formidables como la flota de la Marina. Más importante aún, la flota de la Armada estaba confinada al área que rodeaba Marineford, incapaz de movilizarse completamente y rodear a los piratas. En lugar de eso, la flota pirata explotó su ventaja numérica localizada y bombardeó implacablemente a los marines. Buque insignia del ejército revolucionario. Wintergrama. Jaja. Es hora de irnos. Una bandada de cuervos gigantes agarró a Luffy por la ropa y lo levantó en el aire. Junto a él, Sabo e Ivankov, en forma femenina, también fueron llevados por los cuervos. Los tres sobrevolaron la flota de marines y se dirigieron directamente a la bahía. La cabeza de Barba Blanca me pertenece. Cocodrilo, que había permanecido en los buques de guerra de la Marina, vio esto y de inmediato se transformó en arena, volando hacia Marineford. Aunque seguía quejándose de sombrero de paja, su orgullo no le permitía vivir con el hecho de que le debía la vida a Luffy. Como era de esperar de un emperador. La fuerza de los piratas de Barba Blanca es realmente asombrosa. Velo Betty, llevando su bandera, se acercó a Dragón y le habló con un toque de admiración. El poder de los piratas de Barba Blanca por sí solo superaba con creces lo que el ejército revolucionario había construido a lo largo de los años. Si sumamos las 43 tripulaciones piratas aliadas, todas fuertes por sí mismas, no fue una sorpresa que la Armada hubiera movilizado una fuerza tan enorme. Aún así, no son rival para todo el poder del cuartel general de la Marina. Dragón habló con calma. Nadie comprendió la verdadera fuerza de la Armada mejor que él. Incluso si el ejército revolucionario y los piratas de Barba Blanca unieran fuerzas, junto con los fugitivos de Impel Down, derrotar al cuartel general de la Marina era poco probable. Especialmente por culpa de un hombre a quien nunca había podido ver a través. Kizaru. Ese hombre siempre había sido una sombra en la mente de Dragón, un enigma impredecible. Ya es impresionante. Comparado con el pasado, cuando la Armada y el gobierno mundial nos perseguían constantemente, ahora somos nosotros quienes atacamos el cuartel general de la Marina. Velo Betty se mantuvo optimista. O como diría Kizaru. ¿Desde cuando el ejército revolucionario ha librado una guerra tan rica? Señor Dragón, lo siento mucho. Desperdicié una oportunidad de oro. Lindbergh se acercó empapado y con la cabeza gacha por la culpa. Si hubiera logrado lanzar la bomba nuclear en la bahía de Marineford, al menos un tercio de las fuerzas de la Armada habrían sido aniquiladas. Pero a mitad de camino, Kizaru lo derribó. Aunque el ejército revolucionario había adquirido parte de la tecnología de Vegapunk, crear una bomba nuclear todavía era extremadamente difícil. Por esta razón, el propio Lindbergh, comandante del Ejército del Sur, tuvo que entregar personalmente la carga útil sobre Marineford. No le des más vueltas. Fue solo un experimento. Ese tipo de arma tiene demasiados defectos. Incluso sin Kizaru, alguien más lo habría notado rápidamente. Dragón meneó la cabeza. Antes incluso de que la bomba nuclear hubiera sido completada, ya había sentido una gran anticipación por esta arma que Kizaru había predicho años atrás. Pero Dragón pronto se dio cuenta. Cuanto más potente era la bomba, más fácil era detectarla. A menos que el enemigo no tuviera usuarios del Haki de observación, no había forma de que se quedaran allí parados y lo dejaran caer sobre ellos. No se desanimen. Incluso sin esa arma explosiva, acabaremos con el gobierno mundial. Morley, el comandante del ejército occidental, se inclinó y tocó la frente de Lindbergh, tratando de animar a su desanimado camarada. Dicho esto, estos piratas tienen una moral increíble. Parece que ni siquiera necesitan que los inspire. Velo Betty exhaló un anillo de humo. Nunca había pensado mucho en los piratas antes. Pero ahora, tenía que admitir que los piratas de Barba Blanca no eran solo palabras. Señor Dragón. Los buques de guerra de la Marina que tenemos delante se han hundido. Koala gritó emocionado. A ella no le importaban los piratas de Barba Blanca. Pero si Ace muriera, Sabo quedaría devastado y eso no podía permitirlo. Prepárense para el aterrizaje.
Prepárense para la batalla. Dragón dejó escapar un profundo suspiro. Habían pasado 20 años desde que dejó la marina para unirse al ejército revolucionario. Por primera vez desde entonces, estaba a punto de poner un pie en Marineford. El solo pensamiento de Barba Blanca, el almirante de flota Sengoku y el vicealmirante Tsuru esperándolo en Marineford hizo que Dragón, que siempre había sido tan tranquilo como un espejo, sintiera una extraña punzada de nerviosismo. Pero ese sentimiento llegó y se fue en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, Dragón ya había recuperado su compostura habitual. A la carga. Tenemos que salvar a Ace. Papá. As. Ya vamos. Acabad con esos malditos marines. La flota pirata atravesó la brecha en las defensas de la armada. La estructura de Marineford se parecía a una luna creciente, y en ese momento, el lado derecho de la media luna había sido perforado. Los piratas y los fugitivos de Impel Down ahora estaban desembarcando en oleadas en el puerto del lado derecho. Al mismo tiempo, con la ayuda del comandante del norte del ejército revolucionario, Karasu, Luffy, Sabo e Ivankov habían llegado a la bahía. Luffy originalmente quería volar directamente a la plataforma de ejecución, pero los cuervos invocados por la fruta del diablo de Karasu no tenían forma de defenderse de los ataques. Antes de que pudieran alcanzar el cielo sobre la plaza de Marineford, fueron derribados por marines que portaban rifles de chispa. Puede que la armada no tuviera un francotirador del nivel de Yasop, pero eso no significaba que no pudieran alcanzar un objetivo tan grande como Luffy y Sabo. Ace. Estoy aquí para salvarte. Y Sabo está vivo. Luffy se estrelló contra el mar congelado, pero como había comido la Gomu Gomu no Mi, no importaba desde qué altura cayera, nunca moriría por el impacto. Incluso con los sonidos ensordecedores de la batalla, el grito de Luffy aún resonaba por todo Marineford, llegando hasta la plataforma de ejecución. Luffy. ¿Y Sabo? Ace, arrodillado en la plataforma de ejecución, quedó completamente aturdido. Él había esperado que Barba Blanca viniera por él. Pero nunca se imaginó que Luffy aparecería y mucho menos que Sabo aún estuviera con vida y hubiera venido con él. Por un breve momento, Ace incluso pensó. Incluso si muero hoy, todo valdrá la pena. Por lo menos, ahora sabía que Sabo había sobrevivido. Y si Sabo estuviera vivo, entonces incluso si Ace muriera, Luffy aún tendría a alguien que lo cuidara. Ejército revolucionario. Sakazuki se puso de pie, su expresión se retorció por la sorpresa y la furia. Un magma ardiente comenzó a burbujear desde su cuerpo y fluyó amenazadoramente hacia el suelo. La batalla aún no había llegado a la etapa planeada, pero Sakazuki ya estaba al borde de perder el control, listo para enviar a todos estos malditos bastardos directamente al infierno. Vaya. Parece que tenemos nuevos invitados. Kizaru permaneció sentado perezosamente, su tono tan indiferente como siempre. Esta fue una guerra de reyes contra reyes. Mientras Barba Blanca y Dragón aún no hubieran hecho su movimiento, no había necesidad de que él, un almirante de la marina, se rebajara a lidiar con simples soldados piratas. Espectador que quiere abrazar la pierna de Luffy. Ah. Es Luffy. Maldita sea, si el campo de batalla no fuera tan peligroso, correría a ver si su cara es tan elástica. Kizaru. Ejem. Que yo sepa, Monkey D. Luffy aún es menor de edad. Y está tocando al nieto del vicealmirante delante de Garp. Vaya, jovencito, qué valiente eres. Capítulo 99. La guerra, 3. Transeúnte que quiere abrazar el muslo de Luffy. Aya Ibara. Hentai asqueroso. Kobayashi. Pasero Bisan, si bien no discriminamos a las personas homosexuales, atacar a los menores es un poco exagerado, ¿no crees? Transeúnte que quiere abrazar el muslo de Luffy. ¿Qué? No. Me han tratado mal. Solo tenía curiosidad por saber si la elasticidad de la fruta de Goma Goma es realmente tan buena. Aya Ibara. Deja de poner excusas y admítelo. Transeúnte que quiere abrazar el muslo de Luffy. En serio. Esto es lo único que jamás admitiría, ni aunque me mataran a golpes. Esdeat. Parece que esos piratas no son rival para la armada. Su fuerza es considerable, pero su número es demasiado desequilibrado. Esdeat. Y su disciplina es un completo desastre. Si yo estuviera al mando de la armada, podría aniquilar a estos piratas por completo. Transeúnte que quiere abrazar el muslo de Luffy. Estamos perdidos. Acabo de darme cuenta de lo fuerte que es Kizaru ahora mismo.
Luffy probablemente esté acabado. Adiós, mis queridos piratas del sombrero de paja. Kizaru. No es tan malo. Si de verdad quieres que Luffy sombrero de paja sobreviva, podría dejarlo ir. Transeúnte que quiere abrazar el muslo de Luffy. En serio. Me encanta, me encanta. Kizaru-sama, eres el mejor. Los piratas del sombrero de paja son mi juventud. Kobayashi. ¡Guau! Un gigante. Un gigante enorme. Miren el puerto. Aya Ibara. ¡Qué grande! Ese tipo es incluso más alto que los gigantes. 30. No. Casi 40 metros. Justo cuando Kizaru estaba charlando con el grupo en la transmisión en vivo, una figura excepcionalmente enorme apareció en las aguas cerca de Marineford. Remos Jr. Incluso los vicealmirantes gigantes más altos del cuartel general de la Marina medían solo la mitad de su altura, apenas le llegaban a la cintura. Comparados con él, parecían simples niños. En cuanto a los marines regulares, ni siquiera eran tan altos como los dedos de sus pies. Un ser colosal como este apareciendo entre las filas de piratas fue suficiente para hacer que incluso los soldados bien entrenados del cuartel general de la Marina sintieran un escalofrío de miedo. A menos que seas testigo directo de una criatura así, es difícil comprender la enorme intimidación que un gigante ejerce sobre la gente común. Si un vicealmirante gigante tenía un factor de intimidación de 20 contra los piratas, entonces Oars Jr., que era el doble de alto, elevaría ese número directamente a 100 para los marines. Vamos, Oars Jr. Salven a Ace. Jaja. Ya ganamos. Los piratas aplaudieron a Oars Jr. Pero el rostro de Barba Blanca mostraba una leve preocupación. El enorme tamaño de Oars Jr. era ciertamente intimidante, y era una fuerza poderosa en el campo de batalla. Pero contra los verdaderos guerreros, el cuerpo de un gigante no era más que un blanco más grande. Incluso el Baz, la tierra de los gigantes y supuestamente la nación más fuerte del mundo, solo era considerada fuerte. En el sentido de que al menos podían protegerse contra los verdaderos monstruos. Uno de los 4 emperadores, Charlotte Linlin, había matado accidentalmente a un gigante legendario cuando era niña, pero el Baz nunca se atrevió a buscar venganza contra ella. ¡Qué grande! ¿Un descendiente de Oars? Que nadie lo toque, este es mío. Moria miró a Oars Jr. con entusiasmo. Claro, reuniría muchos cuerpos fuertes en esta guerra, pero nada comparado con ponerle las manos encima a gigantes como Oars. Si pudiera conseguir a Oars y a Oars Jr. y luego rellenarlos con un par de almas poderosas, ¿no sería el doble de divertido? Estoy tan aburrida. Solo quiero volver al lado de Kizaru-sama. Hancock destrozó con naturalidad a un pirata petrificado de una patada. Normalmente, no le importarían los daños colaterales, pero gracias a Kizaru, se esforzaba por evitar dañar a los marines cercanos. Tan hermoso. Señor Hancock. La mujer más bella del mundo. La combinación del poder de la fruta del amor y la belleza incomparable de Hancock era simplemente abrumadora. Todo marine que la veía se convertía instintivamente en un fiel seguidor, protegiéndola como un ejército de leales Sims. Si Hancock realmente usara su habilidad de la fruta del diablo, podría convertirlos a todos en piedra en un instante. Lucha. Cuanto más intensa, mejor. Solo el vencedor es justo. Doflamingo se sentó sobre los hombros de un pirata alto, riendo mientras lo controlaba con sus cuerdas, obligándolo a masacrar a sus propios compañeros de tripulación. No. Alto. Huyan todos. El pobre pirata, bajo la manipulación de Doflamingo, gemía desesperado mientras mataba a sus camaradas uno por uno. Otros piratas querían contraatacar, pero dudaban porque la marioneta seguía siendo su compañero de tripulación. Doflamingo, siempre sádico, incluso obligaba a sus víctimas a soltar las armas, obligando a sus amigos a asestarles el golpe mortal. Para él, cambiar de títere no fue gran cosa. Lo que de verdad disfrutaba era ver a los piratas enfrentarse entre sí. Mientras los marines y las fuerzas de Barba Blanca se enfrentaban, la llegada de los 7 señores de la guerra rápidamente inclinó la balanza a favor de la armada. Aunque los señores de la guerra no hacían todo lo posible, su sola presencia era como una fuerza imparable de la naturaleza en comparación con los piratas normales. Espada del desierto.
Justo cuando Doflamingo disfrutaba del caos, un ataque cortante hecho de arena llegó hacia él desde la distancia. Sin interés en experimentar de primera mano lo que se sentía ese ataque, Doflamingo abandonó su marioneta y se giró hacia atrás como una marioneta con cuerdas, esquivando el golpe sin esfuerzo. Fu. Vaya, mira quién es, Cocodrilo, el cocodrilo del desierto. ¿No te echaron de los señores de la guerra y te encerraron en Impel Down? ¿Cuándo escapaste? ¿Y desde cuándo trabajas para Barba Blanca? Doflamingo sonrió divertido. En su memoria, Cocodrilo y Barba Blanca eran enemigos acérrimos. Ya era sorprendente que Crocodile no hubiera intentado asesinar a Barba Blanca. No había forma de que lo ayudara. No necesito que me digas que tomaré la cabeza de Barba Blanca yo mismo. Simplemente no podía soportar mirarte. Crocodile dio una calada a su cigarro y habló con absoluto desdén. En cuanto a por qué solo atacó a Doflamingo y deliberadamente evitó dañar a los piratas bajo su control. Ni siquiera el propio Cocodrilo estaba seguro. Pero cuando vio a ese pirata indefenso obligado a masacrar a sus propios compañeros, algo en su interior se agitó. Impulsivamente, decidió intervenir. Fu. Eso es un poco cruel, ¿no crees? Después de todo, éramos camaradas en los señores de la guerra. Doflamingo no sospechaba nada. Para él, Crocodile no era más que un hombre orgulloso y despiadado, alguien que jamás movería un dedo para salvar a los demás. En todo caso, a Doflamingo le pareció más creíble que Kizaru desarrollara un sentido de moralidad que Crocodile rescatara a alguien. HMPH. Nunca los reconocí como mis camaradas. Cocodrilo resopló con frialdad. Era demasiado orgulloso para considerar a los señores de la guerra sus iguales. Los únicos a quienes respetaba eran Miauki, en menor medida, Hancock. Los demás ni siquiera merecían su atención. Bartolomeu Kuma era solo un perro faldero del gobierno. Moria estaba destrozado desde su derrota a manos de Kaido. Hime no era más que un perro guardián de la isla Gyojin. Y en cuanto a Doflamingo, Crocodile lo veía como un simple payaso. Uy. Eso es un poco duro, ¿no crees? Doflamingo sonrió con sorna. Se acerca una nueva era, Cocodrilo. El mundo será un lugar peligroso para los lobos solitarios. ¿Qué tal si unimos fuerzas? Te garantizo que tu estatus será igual al mío. Desde que Kizaru lo había humillado varias veces, Doflamingo había comenzado a tomar a los usuarios de Logia mucho más en serio. Crocodile, a pesar de sus defectos, era innegablemente fuerte. Claro, dependía demasiado de su fruta arena y descuidaba el haki y el combate físico, pero aún así, sus habilidades eran lo suficientemente impresionantes como para que Doflamingo lo considerara un activo valioso. ¿Crees que sería tu maldito perrito faldero? No me interesa. Piérdete. Los ojos de Crocodile brillaron con una amenaza pura. Las palabras de Doflamingo sonaban bien, pero como el cerebro detrás de Baroque Works, Crocodile sabía perfectamente lo que significaban. Jaja. No sabrás si te interesa hasta que lo pruebes, ¿verdad? Los labios de Doflamingo se curvaron en una sonrisa peligrosa. Convencer a Crocodile con palabras probablemente era imposible, pero no importaba. Tenía mucha confianza en su propia fuerza. Si no lograba persuadirlo, simplemente lo sometería de golpes. Mientras pudiera obligar a Crocodile a unirse a la familia Don Quixote, tenía innumerables formas de mantener a este antiguo señor de la guerra bajo su control. Espada dorada del desierto. Cuerdas de 5 colores. La batalla entre un antiguo y un actual señor de la guerra estalló en un instante. En teoría, Doflamingo tenía la ventaja de dominar los 3 tipos de haki. Pero Crocodile no era un oponente fácil. Con ambos enfrentándose, era difícil predecir quién saldría victorioso. Los más desafortunados fueron los marines y piratas atrapados en el fuego cruzado. Algunos fueron desintegrados al instante por la arena de Crocodile, mientras que otros fueron destrozados por los hilos casi invisibles de Doflamingo. Mientras tanto, Luffy, Sabo e Ivankov se encontraron con otro obstáculo: Bartolomeu Kuma. Al principio, Ivankov le guiñaba el ojo a Kuma, con la esperanza de fingir una pelea para poder dejarlos pasar. Pero antes de que pudiera reaccionar, el descerebrado Kuma casi le destroza la cara con un solo golpe de su pata. Enfurecido, Ivankov abandonó su forma femenina y se lanzó con todo contra el ex señor de la guerra. Vete. Déjale esto a Ivankov.
Sabo contuvo a Luffy, sabiendo que Kuma había perdido su libre albedrío. Pero no era el momento de decírselo a Ivankov. Eso solo lo distraería. La mejor opción era dejar que frenara a Kuma, ya que ninguno de los dos podría ganar decisivamente a corto plazo. Muy bien. Primero tenemos que salvar a Ace. Luffy comprendió la situación. O mejor dicho, para él, nada era más importante que salvar a Ace. Sonido metálico. Antes de que pudieran dar otro paso, una espada enorme cayó desde arriba. ¡Guau! Luffy gritó cuando Sabo lo empujó a un lado, levantando su tubo recubierto de Haki para bloquear el devastador golpe. Mocosos, por aquí no podéis pasar. En su camino se encontraba nadie menos que el vicealmirante Vivian, un gigante y antiguo subordinado de Kizaru. Su parloteo habitual y sus bromas groseras habían desaparecido. En su lugar, había un ardiente espíritu de lucha. Aunque Kizaru había influido en su personalidad, Vivian seguía siendo una guerrera del BAF. Y una guerrera del BAF vivía para la batalla. Luffy, adelante. Yo me encargo de ella. La cara de Sabo estaba seria. Ese último ataque había sido poderoso y les había cortado las rutas de escape. Solo alguien competente en haki de armamento y observación podría lograrlo. Luffy había aprendido el haki de armamento de él, pero este oponente todavía era demasiado para él en este momento. Entiendo. Luffy no dudó y confió completamente en Sabo. TCH. ¿No acabo de decir que esta calle está cerrada? Vivian frunció el ceño y blandió su espada en el camino de Luffy. Con su impulso actual, prácticamente se estaba arrojando sobre su espada. Entre los vicealmirantes de la marina, excluyendo viejas leyendas como Garp y Tsuru, solo Gion y Chaton podían vencer definitivamente a Vivian. Si no fuera por su afiliación a los marines, ella misma podría haber sido fácilmente una señora de la guerra. Puño garra de dragón, primera forma. Antes de que su ataque pudiera aterrizar, Sabo se lanzó hacia adelante, desviando la espada con un poderoso golpe de garra. Luffy salió ileso. Vivian agarró con fuerza su espada temblorosa y su expresión se tornó seria. Kizaru había suspirado a menudo mientras la entrenaba, diciendo que le faltaba el talento para ir más allá de sus límites. El nivel actual de Gion y Chaton era probablemente el más fuerte que jamás alcanzaría. Al principio se sintió frustrada, pero con el tiempo se dio cuenta de que Kizaru tenía razón. Comparada con esos monstruos con talento natural, ella era simplemente decente. Sin la guía de Kizaru, ella habría sido simplemente otro guerrero gigante común y corriente. Pero ahora, frente a ella, estaba uno de esos individuos considerados naturalmente dotados. Y por primera vez en mucho tiempo Vivian se sintió realmente emocionada. Mocoso. Recibe otro golpe de mi parte. Ella blandió su espada nuevamente, lanzando un ataque implacable. Una de las mayores lecciones de Kizaru fue nunca darle espacio para respirar a monstruos como Sabo. De lo contrario, analizarían y contrarrestarían tus movimientos en un tiempo récord. Y una vez que eso sucediera, derrotarlos se volvería casi imposible. Al igual que las cucarachas, no, al igual que los protagonistas shonen, nunca cayeron dos veces en el mismo truco. Para Vivian, las enseñanzas de Kizaru eran la verdad absoluta. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias.
Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.